Don José. Oiga, Fernando, Lunes 13. Hoy es el día del beso. Así que ya volverán los besos. Olvídese de eso ahora. Ni beso ni abrazo. Ni abrazo. Ni de la mano. Así que, Ni de la mano. Así que con calma. La primera cosa, Fernando, quiero reconocer la contribución que a llenarle el tanque del espíritu a los panameños dieron con el concierto Anoche. de solidario. Fue exquisito. Ya siempre salen los amargados de decir que por qué que estamos cantando y hay muertos. No, estamos le cantando a la vida. Yo quiero que usted sepa que hay culturas que cuando se muere usted le cantan al muerto. O sea, Bueno, están no estamos inventando los cosas. ganeses esos que se han vuelto populares bailando con los ataúdes. Sí, pero Son digo, parte de la alegría que hay. No le busquemos la quinta pata al gato. Yo creo que fue un esfuerzo de artistas de alta calidad para llevarle a usted un estímulo en un día tan especial para los panameños. Vamos a dejarnos para Panamá. El día de Pascua es el día de Pascua, de resurrección. Sale la gente a las calles, a procesiones, e incluso de aquella parte de la cultura anglosajona de repartir los huevitos de Pascua. Los huevos de Easter. Todo eso forma parte de esa vida que estamos todos añorando. Entonces vienen estos artistas y nos presentan el espectáculo que nos presentaron ayer, no con el objetivo de deshonrar a los muertos, no, al contrario. Tenía y tiene y es su verdadero significado de llevarle un tanque de oxígeno al espíritu de todos los panameños, hombres y mujeres de esta tierra. Por eso fue que el viernes yo lo comparaba en medio del sitio de Leningrado, la ciudad que tenía 1 millón de muertos, sitiada por los alemanes. La Sinfónica de Leningrado hizo una sinfonía llamada Leningrado. La llevó gratuitamente y se transmitió para toda la Unión Soviética exactamente para eso. Igual que hizo desde Milán Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, que estuvo por aquí en Panamá. Un concierto realmente brutal. 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 Él es ciego, para que ustedes sepan. Él desde niño, sí, quedó a los 13 años, un accidente. Quedó ciego porque tenía glaucoma y cuando en todo eso a los 13 años tuvo un accidente y entonces quedó ciego para siempre. Jugando fútbol. Jugando fútbol, que no debía. Y él desde Milán, le ofrece, nosotros, con los ritmos nuestros, claro, le ofrecimos a nuestra gente. Entonces, vienen todos estos llamados influencers, estaba escribiendo tonterías. Es como si yo quisiera creer que la joven esa venezolana que estaba hablando de tonterías representa a los venezolanos en Panamá. En lo absoluto. Y tratar de montarse sobre esto, yo le reitero nuevamente, si hay un pueblo que tiene que estar agradecido del pueblo venezolano, es Panamá, ¿no? Es Panamá. Porque el pueblo venezolano y sus dirigentes de la época de la democracia jugaron un papel fundamental en el desarrollo de nuestro proceso de descolonización. Si no hubiera sido por esa actitud de vanguardia que los partidos de COPEI y Acción Democrática, y particularmente el liderazgo de Carlos Andrés Pérez, nosotros no nos hubiera sido posible esto. De manera que desde la época de Bolívar, oye, no importa. Sí. No hay que olvidar que en la Carta de Jamaica, Bolívar decía que Panamá tenía que ser el centro del mundo. Tomás Herrera fue secretario privado de Bolívar. Es decir, las relaciones de Panamá y Venezuela van más allá de lo que está pasando. Lo que quiero es que no nos dejemos llevar por confusiones y por gente que está más interesada en dividirnos que en separarnos. Entonces es un problema. Entonces todo lo ponen del punto donde no es. Claro que en Panamá hay gente que somos malcriados, claro, pero la mayoría de nuestro pueblo, el pueblo panameño, es un pueblo agradecido. Nosotros somos un pueblo, somos un crisol de razas. ¿Quién construyó el canal de Panamá? Toda la migración afroantillana que está en Panamá y la presencia afroantillana en Panamá juega un papel importante, no solamente como la mano de obra que construyó el canal, sino como parte de nuestra cultura. Y nosotros tenemos muchos si migrantes. No estuviéramos tocando marimba como Centroamérica, hombre. Si no hubiera sido por la cultura frontillana. Claro. Yo nada más que le quiero dejar eso porque estoy en contra de esa actitud de quienes van en contra de todo. Fíjese, le voy a hablar de un tema antes de ir a hablar del tema central, que es el coronavirus. Estuve revisando todo lo concerniente a la licitación de la Caja del Seguro Social. Esta es la que... Primero, me he dado cuenta que la mayoría de los que escriben
en redes sociales no tienen idea ni siquiera Sí. de cómo se originó esto, Ni por qué. ni por qué. Quiero que ustedes sepan que esto fue un estudio que se hizo en la Caja del Seguro Social. ¿Cuál es el principal problema que tiene la Caja del Seguro Social, estimados televidentes? La distribución de las medicinas. Usted va a la Caja del Seguro Social y lo que se queja a la gente del Seguro Social, Fernando, Falta medicina. que hace falta medicina. Y entonces la caja compra medicina y compra medicina. ¿Y qué resulta? Hay muchas recetas que se hacen de medicinas que no están en la caja. ¿Y qué hace esto? Como ese es el principal problema, es la principal queja, ¿qué hace usted como usuario de la Caja del Seguro Social? Como no le dan medicina, ¿usted dónde compra? En la farmacia. ¿Cuánto se compra anualmente por los asegurados en las farmacias privadas? Cerca de 450 millones de dólares. Si la caja tiene un eficiente servicio de distribución de las medicinas, unos perderían 450 millones y usted ahorraría 450 millones. Ese es el problema en que estamos en discusión. Hay 400 millones de dólares en juego. Es juego, por un lado. Por otro lado, en la actual infraestructura de la Caja del Seguro Social, como está la Caja del Seguro Social, no puede asegurarse la distribución de las medicinas. Primero porque conspira todo. Doctores que hacen recetas que no están, doctores que hacen recetas y te dan una medicina que no es, y cuando tú revisas el expediente del muchacho, del paciente, resulta que el expediente dice una cosa y la medicina es para otra. Todas esas cosas raras. Entonces se hizo un proceso de investigación de cómo hacerlo y de consulta. Entre la caja, la representación del Ministerio de la Presidencia que tiene que ver con innovación tecnológica, se hizo todo, se consultó, se discutió, se prepararon los pliegos, se homologaron los pliegos con las compañías. 14 empresas precalificaron. Se hizo la licitación. Y lo que se acordó fue simplemente postergar el proceso de adjudicación hasta que pase todo esto. ¿Y qué ha pasado? En las redes sociales se ha dado un ataque brutal con información de Google. Yo puedo montar en Google cualquier ataque contra Fernando y después digo, no, que Google dijo porque Fernando. Entonces hemos montado toda una operación y ahora hay toda una serie de conspiraciones contra el director de la Caja del Seguro Social. Sí. Ya los verá por ahí en estos días, andando. Y yo creo que frente a estas cosas debemos actuar con cautela. Yo les voy a hablar con más detalle de todo esto. Tengo la información desde México, tengo información muy clara de qué está detrás de todo esto, cuáles son los intereses que se mueven en esto. Y me recordó cuando el doctor Hugo Espadafora fue viceministro, una de las cosas que llevó a Omar Torrijos a poner a Hugo como viceministro de Salud fue porque Hugo tenía una percepción de que nosotros tenemos que enfrentar el problema de las medicinas. Y siempre que ha habido directores que intentan enfrentar eso, le montan una campaña. Siempre. Porque si hay un lobby poderoso. Sí, el del agua, el de las medicinas y el de las armas. El de las son los medicinas. 3 lobbies más grandes de la historia. Poderosísimo. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con cuidado. Y yo sí creo con el presidente y con el doctor Lao que lo mejor que hicieron fue, tranquilo, vamos a mirar esto en un par de semanas que pasemos de esta crisis, porque montados en estas cosas y montados en el anonimato, se ha diseñado una campaña de cualquier cantidad de cosas. Y a mí no me extraña que estén pidiendo ahora sí hay que votar al señor Lao. Yo no estoy diciendo, lo que le estoy señalando a ustedes es cuáles son los intereses. Usted que es usuario de la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, yo le explico lo siguiente. El losartán antes costaba $22 y traía 30 pastillas. La caja. Hoy cuesta 47 y trae 15. O sea, no solamente que te ponen a la mitad, y si tú vas a este mismo losartán, lo encuentras al mismo precio que lo comprabas antes con 30 pastillas en España, en Italia, aquí. Sí, en todos lados. En todos lados, menos aquí. Bueno, aquí. Es una realidad que no estamos Y enfrentando. ojo con la fecha de vencimiento que usted compra las De medicinas. manera que siempre vea. estamos frente a una guerra de una magnitud tal, y cuando yo veo esa campaña tan sistemáticamente montada, me da claro de que hay fuerzas moviéndose detrás de eso. No tengo la menor duda de eso. Además, la mayoría son cuentas desde afuera que están moviendo. Vamos a mirarlo con calma. Yo tengo más información, se lo voy a compartir más tarde. Así es. Hablemos de coronavirus. Ahí está el doctor Gay de la Rosa. Porque hay varios temas que yo creo que son de sumo interés para nosotros. Y Gay, primero que nada,
medio millón, casi 600.000 infectados, 22.000 muertos. ¿Qué falló en los Estados Unidos en su lucha contra el coronavirus? Buenos días y bienvenido a Panamá. Gracias por la invitación, Fernando. Como siempre, un placer y honor estar con ustedes hoy. Yo pienso que lo que sucedió en Estados Unidos es una combinación de factores. Pienso que se pudo haber actuado muy tempranamente o más tempranamente en este caso. Me parece que el cierre de las escuelas y los centros universitarios debió haberse hecho con mayor anticipación. Pienso que especialmente en los estados del sur, particularmente lo que es Florida, no se tomaron las medidas para concientización de la población de manera temprana. El ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de Spring Break. Ninguna de estas actividades fue cancelada. Obviamente cada ciudad decidió cómo manipular esta situación, pero la mayor parte de las ciudades, que tienen obviamente costas en Florida, decidieron proceder con todas las actividades relacionadas al Spring Break y obviamente esto facilitó el contagio. Recordemos que estas personas en Spring Break llegan a Florida, como también a otros destinos, y lo que sucedió es que regresan a sus ciudades originales y muchos de estos infectados traen el virus consigo a otras localidades. Entonces pienso que fue en parte falta de concientización de la población y falta de implementación temprana de medidas de mitigación. Sin embargo, hay buenas noticias. Yo pienso que empezamos a observar un aplanamiento de la curva. Por ejemplo, cuando vemos el estado de California, vemos buenas noticias relativas a lo que está sucediendo en Nueva York. Incluso en Nueva York creo que vamos a empezar a ver ese aplanamiento de la curva del cual siempre hacemos referencia. Así que a pesar de que los números realmente son preocupantes, debemos recordar el punto del aplanamiento de la curva, lo cual se está alcanzando hasta cierto punto dependiendo de la ciudad en Estados Unidos. Y el otro punto importante es lo que es el asunto de las camas y de los ventiladores y de las camas intensivos. Pienso que en un principio teníamos una visión relativamente apocalíptica de lo que iba a suceder en Nueva York, especialmente en Estados Unidos, cuando hablábamos de 240.000 muertes estimadas. Hoy en día estamos hablando de una fracción. Obviamente cada muerte es una tragedia, pero estamos hablando de 61.000 muertes en vez de 240.000 muertes. Entonces, creo que son noticias para tener positividad al respecto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en realidad en el resto del mundo. Hay buenas noticias también. Esta vacuna BCG realmente nos abre una esperanza contra el coronavirus. Y este es un punto importante para aclaración. La BCG es una vacuna que existe desde la década del 20, en el siglo XX, básicamente desde 1920. Y es una vacuna que está basada en una bacteria que se llama Mycobacterium bovis. Se utiliza básicamente una cepa viva atenuada del Mycobacterium bovis y la utilidad de la vacuna de BCG es básicamente para la prevención de tuberculosis, la que sabemos es una enfermedad que afecta a todas partes del mundo. Lo que sucede con la BCG es que la adopción de la BCG no ha sido uniforme alrededor del mundo. Tenemos países en donde la BCG nunca ha sido parte de un programa de vacunación universal. Y los ejemplos son claros. Estados Unidos, Canadá, tenemos Bélgica, Holanda, Italia y Líbano. Son 8 países en donde nunca ha ocurrido la utilización de BCG como parte del programa universal de vacunación. Sin embargo, tenemos países, como son los países europeos en su mayor parte, en donde la vacuna fue utilizada en el pasado, sin embargo, no es utilizada actualmente. Y tenemos también países como Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, países en África y la mayor parte de los países asiáticos en donde la BCG es parte del programa de vacunación universal. Hace 2 semanas salió publicado un artículo en donde se evaluaba la incidencia y la mortalidad asociada a COVID-19 basado en la utilización de BCG. Recordemos, esta es una vacuna que tiene prácticamente un siglo de estar siendo utilizada. Y lo que los investigadores reportaron inicialmente es que la utilización de la vacuna BCG en aquellos países donde se utiliza actualmente estaba asociada con una menor incidencia de COVID-19 y una menor mortalidad asociada a COVID-19. Sin embargo, los mismos investigadores que son de la Universidad de Texas hicieron un reanálisis y cuando reanalizaron la data utilizaron básicamente un análisis que se basó en número de pruebas por millón de habitantes. Entonces analizaron la data basada en aquellos países en donde se está haciendo la prueba de COVID-19 de manera sistemática, es decir, países que tienen al menos 2.500 pruebas por cada millón de habitantes.
Y cuando el modelo o el análisis es ajustado basado en este parámetro específico de 2.500 pruebas por cada millón de habitantes, el efecto de la BCG desaparece. Entonces se piensa que esto es básicamente un factor que en realidad no afecta la incidencia o la mortalidad de COVID-19, es simplemente un reflejo, la data inicial es simplemente un reflejo del hecho de que algunos países no están testeando con la avidez, con la fuerza necesaria para poder identificar estos casos. Hay nueva data sobre los hipertensos, atención, y su relación con el COVID-19. Sí, la hipertensión realmente yo pienso que es un tema que no ha sido tocado a fondo. Y siempre cuando hablamos de los factores de comorbilidad o las enfermedades de fondo, siempre incluimos la hipertensión. Incluimos enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad hepática, etcétera, etcétera. Sin embargo, la hipertensión yo pienso que no ha sido dilucidada por completo. Cuando observamos la data del CDC, la semana pasada el CDC publicó información con respecto a las hospitalizaciones en Estados Unidos entre marzo 1 y marzo 31, es decir, un periodo de un mes. Y lo que observaron es, en base a esta red de hospitalizaciones que incluye 14 estados dentro de Estados Unidos, la hipertensión arterial fue la enfermedad de fondo más frecuentemente identificada en los hospitalizados, 49.7%, prácticamente un 50% de los pacientes. Lo que me llama la atención no es eso realmente, porque yo pienso que esa data ya la conocíamos hasta cierto punto. Lo que más me llama la atención es la data que fue publicada por los italianos. Los italianos han publicado en la semana anterior la data más amplia en cuanto a pacientes en intensivo. Se trata aproximadamente de 1.060 pacientes en cuidados intensivos y evaluaron la mortalidad de aquellos pacientes en intensivo que tenían y que no tenían hipertensión arterial. Y a pesar de que no pudieron establecer una diferencia desde el punto de vista estadístico, sí existe una diferencia numérica interesante. Es decir, si observamos la mortalidad de los pacientes con hipertensión en el intensivo, en la unidad de cuidados intensivos, versus los pacientes sin hipertensión en la unidad de cuidados intensivos, observamos una diferencia nuevamente numéricamente llamativa. En los pacientes entre los 51 y 61 años de edad, la diferencia fue del 20% versus 14%, y en los pacientes entre 61 y 70 años de edad, la diferencia fue del 42% versus el 23%. Entonces estamos hablando básicamente de una diferencia que, si bien es cierto, no alcanza un poder estadístico debido al diseño del estudio, es un hallazgo que permanece constante en los diferentes estudios. Yo pienso que esto hay que analizarlo más a fondo, tratar de dilucidar por qué este incremento en la mortalidad en pacientes críticamente enfermos con hipertensión arterial. Entonces el mensaje es claro para la comunidad. La hipertensión arterial es una enfermedad frecuentemente diagnosticada, prevalente en la población general. Si usted es hipertenso, tiene que tomar todas las medidas necesarias para protegerse. Todo lo que hemos comentado anteriormente, el distanciamiento social, mantenerse en casa, el lavado de las manos, etcétera, etcétera, porque este grupo de personas tiene un riesgo elevado. José Blandón. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero. Un placer estar compartiendo con usted. Tengo dos preguntas, una que me llama poderosamente y negativamente la atención. Ayer las autoridades de salud de Corea del Sur indicaron que 14 ciudadanos de ese país que ya habían pasado por el coronavirus fueron reinfectados con el virus. Mi pregunta es, ¿qué lectura hace usted de ese problema de reinfección y qué cosas nos está indicando que gente que ya debía tener, en teoría, un nivel de inmunidad, nuevamente son reinfectados? Y dos, nosotros en Panamá entramos a partir de hoy en la estación lluviosa. De hecho, desde ayer y hoy está lloviendo. Hoy amaneció lloviendo. Y nosotros tenemos que enfrentar ahora en abril y mayo el incremento de casos en gripe, en dengue y en influenza, y el Ministerio de Salud anuncia un proceso masivo de vacunación.
¿Cuál sería su recomendación y qué efecto tendría todo esto para la tranquilidad de nuestra gente? Hay gente que piensa, si me vacuno me vuelvo más débil. ¿Qué recomendación desde el punto de vista de infectología usted le hace a nuestro pueblo de este proceso de vacunación que ya el Ministerio tiene la disponibilidad de las vacunas, entiendo, y va a programar un proceso de vacunación? Sí, muchas gracias por las preguntas, ingeniero. Como siempre, un placer y un honor estar con ustedes. Con respecto a la reinfección, esto ya se había reportado en casos incidentales desde el mes de febrero. Febrero y marzo ya existían ciertos reportes aislados de personas que habían testeado negativos por PCR, se les había dado de alta y posteriormente venían con un PCR positivo. Las posibilidades son múltiples. Es posible que el PCR negativo haya sido un falso negativo. Ahora, las posibilidades de esto de ocurrir, si se realizan 2 pruebas de PCR separadas por 24 horas y ambas son negativas, la posibilidad de esto es baja. La PCR tiene una alta sensibilidad y obviamente esto depende del tipo de prueba que se realice, depende del tipo de muestra, la calidad de la muestra y obviamente la calidad de la máquina que se está utilizando. Pero en general, si la prueba es realizada correctamente y la muestra es obtenida correctamente, la sensibilidad del PCR es elevada. Entonces, la primera posibilidad es que este PCR que fue utilizado y que se utilizó básicamente para detectar negatividad fuese un falso negativo. La otra posibilidad es que estos pacientes básicamente desarrollan una inmunidad que no es protectora. Y esto ya se ha postulado como una hipótesis. La respuesta humana a la infección es básicamente la creación de anticuerpos por parte de las células B, como también la inmunidad celular. Ambas básicamente son necesarias para el control de diversas infecciones. Lo que se ha postulado es que existen ciertos pacientes que a pesar de haber adquirido la infección por COVID-19, desarrollan anticuerpos que no necesariamente pueden conferir protección. Esto es una hipótesis y esto hay que comprobarlo. Es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero se piensa que debe existir un límite inferior por arriba del cual los anticuerpos deben ser protectores. Es decir, por debajo de este límite no existe protección. Ahora, si esto es cierto, nuevamente hay que demostrarlo en estudios clínicos y tenemos que ver si esto se aplica, pero es otra posibilidad. No sabemos a ciencia cierta cómo se va a comportar la inmunidad de este coronavirus. El caso clásico que podemos ofrecerles es los casos de coronavirus, los 4 coronavirus que circulan de una manera persistente en la población. Y sabemos que estos representan aproximadamente el 25% de los resfriados comunes. Sin embargo, una persona puede reinfectarse de estos coronavirus a lo largo de su vida en múltiples ocasiones, lo cual implica que la inmunidad para estos coronavirus tradicionales no es una inmunidad persistente. Este pudiese ser el caso hipotético en el caso del coronavirus actual con el que estamos lidiando. Así que las posibilidades son múltiples. El estudio sí salió publicado hace un par de días y es 14%. Llama la atención porque estos pacientes tenían todas las características que indicasen que la infección ya estaba completamente sobrepasada. Es decir, no tenían fiebre, tenían evidencia radiográfica de mejoría, el cuadro pulmonar estaba básicamente resuelto en fase de resolución desde el punto de vista sintomático y lo importante es que tenían 2 PCRs consecutivos negativos. Entonces, las posibilidades que esta persona sea una persona recuperada son altas posibilidades. Yo pienso que la potencial explicación aquí es falta de una inmunidad protectora. Un punto más al que quiero ahondar en este aspecto. Sabemos que cuando ocurren infecciones virales, se generan 2 tipos de anticuerpos. Anticuerpos que son neutralizantes y anticuerpos que no son neutralizantes. No todo anticuerpo va a ser neutralizante. Es posible que estos pacientes tengan una respuesta más baja basada en anticuerpos neutralizantes, por lo cual básicamente existe la posibilidad de reinfección. Con respecto a la segunda pregunta, ingeniero, creo que es referente con las vacunas. La época lluviosa y la introducción de la utilización de las vacunas como parte del esquema de vacunación en Panamá. Yo soy un ferviente creyente de vacunación. Esto es importantísimo. Existen 2 cosas que han cambiado básicamente la expectativa de vida de los humanos. Agua potable, vacunación. Estas 2 han sido las intervenciones más eficientes que han podido prolongar la vida de los humanos sobre la faz de la Tierra. Así que en este caso de vacunación debe ser realizada, pero bajo un control estricto y bajo una organización y una ejecución bien aplicadas.
Y esto lo digo porque no quiero ver un brote de sarampión en Panamá. Esto sería una cuestión realmente catastrófica. Entonces, hay que aplicarlas y cuando vayan a ocurrir las vacunas, cuando vengan estas vacunaciones que deben ocurrir, deben hacerse manteniendo el distanciamiento social, la utilización de máscaras en la población en general, etc. Todo lo que hemos platicado anteriormente, pero debe hacerse basado en un esquema objetivo organizado. Las personas no van a poder ir al centro de salud o no van a poder ir al lugar donde se van a vacunar los niños en masa. Esto es casualmente lo que debemos evitar. Pero por el contrario, no debemos abandonar la vacunación porque estamos en un proceso básicamente de lidiar con el COVID-19. El COVID-19, si vemos los últimos modelos, esto va a persistir por los siguientes meses. No vamos a ver una eliminación por completo del COVID en las siguientes 2 o 3 semanas. Esto va a persistir, así que lo que debemos hacer es tener un plan para reapertura, y esto podemos discutirlo en el futuro si es necesario, pero que este plan de reapertura incluya la vacunación. No podemos eliminarla, esto sería catastrófico, pero debe ser hecho de una manera orquestada, de una manera sistemática, de una manera organizada, para evitar estas aglomeraciones, estas conglomeraciones de personas en centros de salud, en hospitales, etcétera, porque esto entonces obviamente destruirá todo lo que hemos alcanzado a lo largo de las últimas 2 o 3 semanas. Con respecto a la época lluviosa, esto está por dilucidarse. Yo pienso que toda esta idea de que el clima caliente no iba a favorecer la diseminación del virus, esto lo podemos dar por eliminado. Esta teoría realmente no se aplica. Pero la temporada lluviosa es importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque sabemos que existen ciertos virus que en nuestras áreas tropicales y subtropicales del mundo prevalecen con mayor fuerza durante la época lluviosa. Es el caso del virus respiratorio sincicial, clásica infección en los extremos de edad, los menores de 2 años y los mayores de 60 años. Es el caso del metaneumovirus humano, en donde durante la época lluviosa observamos ese pico en cuanto a la incidencia de los casos. Entonces, yo pienso que tenemos que ver cómo se va a comportar este coronavirus durante nuestra época lluviosa. Es un tanto difícil de predecir. En mi opinión, yo creo que es posible que el virus se expanda durante la época lluviosa. Por eso es la importancia de mantener todas estas medidas de mitigación aplicadas en nuestra población, por la simple preocupación de que la época lluviosa puede exacerbar el problema que tenemos hoy en día. Hidroxicloroquina sigue siendo la fórmula más efectiva a la hora de atacar el coronavirus. Yo sé que la hidroxicloroquina ha sido atacada por muchas personas y existen algunos que realmente están en desacuerdo con el uso de la hidroxicloroquina. Incluso aquí en Estados Unidos existen grupos políticos, no médicos, grupos políticos que se han opuesto a la utilización de la hidroxicloroquina. Tenemos un estudio en China y tenemos 2 estudios del científico francés Didier Raoult de Marsella. Hoy en día tenemos el abstracto de su tercer estudio, que incluye arriba de 1000 pacientes, de los cuales prácticamente el 91% de los pacientes tuvieron una evolución positiva. Es 9 de cada 10. Hasta la fecha no tenemos ningún medicamento, ninguna droga, ninguna molécula que tenga estas características. Entonces, es un estudio no controlado. Obviamente, esa es una de las deficiencias de este estudio, de estas publicaciones del doctor Raoult, pero hasta la fecha es la data más contundente que tenemos con el mayor número de casos. Entonces, yo pienso que el papel de la hidroxicloroquina debe ser visto desde el ángulo en donde tenemos data. La data no viene de estudios randomizados controlados, sin embargo, el grueso de la data implica mejoría, implica caída en la carga viral, implica negativización de los esputos y de las secreciones respiratorias más rápidamente de lo que observaríamos, si vemos la historia natural de la infección por COVID. Otro punto que quiero ahondar en esto, Fernando. Hace 2 días salió una publicación en el New England Journal of Medicine acerca de un nucleócido, se llama Remdesivir, y ya lo hemos comentado anteriormente en el programa. Yo pienso que esta molécula realmente va a tener un papel importante. Nuevamente, un estudio pequeño, un estudio no controlado en pacientes con COVID severo. Son 53 pacientes con COVID severo, de los cuales 34 de los 53 estaban ya sea en ventilación mecánica o en oxigenación de membrana extracorpórea. Y se observó que 17 de los 30 pacientes que estaban intubados fueron extubados. Eso es positivísimo. El otro dato positivo es la tasa de mortalidad. En pacientes intubados, la tasa de mortalidad oscila entre el 50 y el 86%. 50 a 86% de mortalidad en intubados. En este estudio, la tasa de mortalidad en intubados fue del 18%. Ciertamente un estudio pequeño,
pero realmente las cifras son realmente llamativas. Yo pienso que esta droga puede tener un futuro promisorio en cuanto al tratamiento de pacientes con enfermedad moderada y severa secundaria a COVID-19. El nombre de la molécula es Remdesivir y nuevamente es un análogo a nucleócido tipo adenosina. Guy de la Rosa, como siempre, completo Un placer. tus comentarios desde los Estados Unidos, infectólogo panameño, y que pues amablemente todas las mañanas lo tenemos aquí en Next Noticias. Don José. Permítame hablarle de un tema importante para el sector logístico. Hay una preocupación, Fernando, que está ocurriendo en el sector logístico, nosotros entendiendo particularmente los puertos en general y la autoridad del Canal de Panamá en particular. Para nosotros en Panamá, el sector logístico, como lo ha planteado el presidente de la República y el ministro, vicepresidente y el ministro Rojas, es un sector esencialmente vital para la recuperación. Para el andar de la economía actualmente y la recuperación. No le tengan la menor duda de eso. Si algo tenemos que apostar es al sector logístico. Pero quiero decirle lo siguiente. Se ha dado un par de incidentes de barcos que no han podido ser descargados por problemas de preocupaciones que son correctas de los trabajadores portuarios y preocupaciones también de la administración en la coordinación que hay con respecto a esto. Entonces, este fin de semana, bajo la dirección del ministro Rojas, el gabinete logístico estudió estos temas, entre otras cosas, y miró para el diseño de un procedimiento de una especie de ventanilla única. Y le quiero expresar a todos los puertos de Panamá y a la autoridad del Canal de Panamá que hay un equipo de logística que ayer, sábado, domingo, está trabajando y que ustedes pueden dirigirse a ellos porque desde el punto de vista táctico y estratégico, es una decisión de que mantengamos operativos nuestros puertos y nuestros aeropuertos de carga. Para nosotros, el hub logístico, que incluye puertos, aeropuertos, es una cosa fundamental. Y quiero expresarle, reiterarle a todo el sector portuario que hay gente que está trabajando. Tuve la oportunidad de conversar con una funcionaria de la Autoridad Marítima que me impresionó el nivel de conocimiento que tiene la autoridad encargada de la innovación tecnológica también. Hay un equipo de hombres y mujeres trabajando en logística para ustedes. De manera que todas las preocupaciones válidas, pero siempre hay un camino para buscar soluciones. Y creo que entre trabajadores, administradores, concesionarios y la autoridad del canal, diseñaremos, ya de hecho ya hay una estrategia para manejarlo. Quiero llevarles un sentido de tranquilidad de que hay un equipo gubernamental buscando la solución a los problemas de este sector. Así es.